Pero en fin, la gente escribía unas cartas de insulto hacia mí diciendo que fuera a ensayar a mi casa, pero es que en unos 10 segundos hacerse una caricatura, eso verdaderamente yo no lo volvería a hacer en la vida. Mi padre era un funcionario y periodista además, y tuvo a gala, pues un poco, no es jugarse el tipo, ¿no? Pero admiraba mucho a Andrés, y entonces lo que hizo fue simplemente decirle: Andrés, creo que va a ser mejor que intentes salir de aquí porque esto se te va a poner muy mal. A mí se me ocurrió ir al director, mi director en aquella época, de mi periódico, del Diario Madrid, y decirle lo que pasaba, con toda sinceridad, y él me dio la idea de quitarme de en medio, yéndome abiertamente, publicando como si, no como si me fuera en exilio, sino un viaje Madrid-París, sin dinero, valiéndome simplemente de mi dibujo, de mi arte, entre comillas, para hacer el viaje. Y así lo hicimos. Se hizo una propaganda enorme, salí en todos los periódicos, todas esas cosas, y me dejaron que me fuera. Como dicen que la mejor manera de esconder una aguja no es en un pajar, sino entre un montón de agujas. Bueno, pues así lo hice yo. Los focos que me alumbraban a mí, pues deslumbraban a los demás, y me fui tranquilamente. Yo no hacía autostop, pero me paraban mucha gente, y en los pueblos por donde pasaba, pues me recibía el alcalde, me recibía el municipio, me echaban de comer, en fin. Y yo hacía unos pequeños reportajes de mi viaje, unas pequeñas crónicas del viaje, pero la primera se publicó muy bien, porque estaba descansado. Pero luego, por lo visto, lo que hacía era muy malo y dejó de publicarse. Se publicarían 2 o 3 en todo el camino y, en fin, no fue verdaderamente un éxito, pero en fin, como lo que buscábamos, tanto el director del Diario Madrid como yo, lo que buscábamos era que yo me fuera tranquilo, pues ahí fue un éxito. Cuando mi padre murió, me acuerdo que una de las cosas que nos dijo antes y tal y cual, que era que si veíamos a Andrés en algún momento, que le diéramos un abrazo de su parte. Yo tuve la suerte de podérselo dar a Andrés, ¿no? Jaca para mí representaba la República, y por eso quise pasar por Jaca. Fue el último pueblo de España que visité, fue Jaca. En Radio Jaca me hicieron un recibimiento, una emisión para mí, con artistas, y yo sentado con el director de la radio en una mesa, y los artistas actuando, y entre actuación y actuación, pues nosotros hablábamos, y yo hablé un poquito claro, y luego hubo gente que me esperaban en la puerta en moto y me llevaron hasta la frontera. Luego ya llegué a París y ya empecé a pasar hambre. Sí, el hambre más atroz, no poder comer ni beber durante días y días, trabajar primero eso como sereno en un hotel, sin cobrar, simplemente para poder dormir y desayunar. Y luego, pues, en cuanto se terminaron las vacaciones de Navidad, pues a la calle otra vez.
a dormir debajo de un puente y a pasar hambre. Por fin encontré un trabajo como peón de albañil, que yo ni tenía fuerza, ni habilidad, ni sabía nada de eso, y de allí fue cuando me caí del andamio, y al caerme del andamio, porque claro, estaba mal alimentado, además yo no tenía costumbre de eso, yo tuve vértigo, lo que fuera, y me mareé y me caí. Lo que pasa es que tuve la suerte de caerme para adentro en vez de caerme para afuera. Si me caigo para afuera, pues ahora no tendría película que hacer, ¿no? Y bueno, pues fui al hospital y allí el médico me preguntó mi profesión, y cuando le dije que era periodista, en francés, journaliste, él se echó a reír pensando que yo quería decir journalier, que quiere decir jornalero. Y yo entonces pues le hice el pequeño juego de palabras, de decir sí, soy un jornalero del periodismo. Y al hacer yo el jueguecito de palabras, pues se dio cuenta de que era verdad. Y entonces me empezó a preguntarme por qué, le dije que estaba haciendo mis papeles de refugiado político, que me había tenido que irme de España. Y entonces me ayudó en el sentido de que me guardó más tiempo del debido en el hospital para que yo pudiera copiar la corrida franquista que me había llevado liada en el cuerpo y que estaba hecha un asco. Hay una cosa que es muy importante y que tenemos que tener en cuenta, que es que se abrió paso rápidamente allí, y fue precisamente por su genialidad como dibujante, ¿no? Me dio tiempo de calcarla, la calqué, y él me recomendó que fuera al Canal a llevarla. Yo la llevé, y cuando fui al día siguiente a ver si que me contestaban, pues me recibieron como si yo fuera un rey, me recibieron con todos los honores, me ofrecieron champán, en fin, una pequeña fiesta me hicieron allí, y me contrataron para trabajar ya con ellos. De modo que fue un salto maravilloso, vamos. En la Plaza de Toros, y al aparecer su excelencia en el palco presidencial, es objeto de cariñosas muestras de adhesión y de entusiasmo de todo el público que le vitorea. El diestro venezolano César Girón realiza una gran faena de muleta llena de valor y de dominio. Antonio Ordóñez torea con la mano derecha y liga sus pases con esa soltura y naturalidad que caracterizan su magnífico estilo. Para al toro con garbo y con arte. Antoñete torea al natural y da con la mano izquierda una auténtica lección de muletero. Se tira limpiamente a matar y clava una gran estocada. El toro, herido en lo alto, rueda sin puntilla. Yo a Andrés le conocí, lo primero de todo, tengo una ligera idea de que yo era muy pequeñito, y en un bar de aquí de Madrid, de la calle de Génova, un bar que se llamaba Chunchao, ahí estaba Andrés sentado en una mesa dibujando, ¿vale? Pero yo debía tener, no sé, pues yo qué sé, como menos de 10 años, seguro. Y me sentaba allí, tranquilamente en el café, viendo la tele y dibujando, sin ningún ánimo político. Ahora estaría bonito que yo dijera, sí, sí, porque yo soy un héroe y lo hice aquello para luchar. No, no, yo lo hice de la manera más tonta, más inocente del mundo. Y era una suerte de recreación de aquella caricatura de España que en su día realizara Goya y también en cierta medida Pablo Picasso. Andrés Vázquez de Sola, que admira a ambos, a Goya y a Picasso, hizo una caricatura de lo que era la España de Franco a través del mito de la corrida de toros, muy similar a las caricaturas que en aquel momento podían formular Luis Buñuel o Berlanga en el plano cinematográfico. Efectivamente, sin darme cuenta, pues yo había hecho una denuncia de lo que era el fascismo en España en aquel momento. Ese era el retrato robot de un régimen podrido. Y Andrés supo captarlo de una forma magistral. Es que nosotros teníamos la ventaja de que nuestras armas se llamaban neuronas, ¿entiendes? Y eso es muy difícil de erradicar. Antonio Ordóñez torea con la mano derecha y liga sus pases con esa soltura y naturalidad que caracterizan su magnífico estilo. Para al toro con garbo y con arte. Antoñete torea al natural
y da con la mano izquierda una auténtica lección de muletero. Yo soy de cultura francófona, no solamente por la especialidad de historia que venía de Francia, sino porque me gustaba el francés, de hecho lo he estudiado. Entonces yo he ido muchas veces fuera de España, estoy hablando de los años 73, 74, 75, y claro, leía Le Canard enchaîné. Entonces me llamaron mucho la atención aquellos dibujos. Para trabajar en el canal hace falta estar muy al tanto de la política francesa. Entonces ellos me cogieron, me pagaban, pero no me publicaban mis dibujos ni nada. Yo hacía dibujos, pero no me los publicaban porque yo no estaba maduro para trabajar con ellos. Entonces a mí me dio vergüenza cobrar sin trabajar y me fui a l'Humanité, que es el periódico comunista francés. Y estuve trabajando con ellos durante un tiempo y luego volví al canal. Allí me recibieron otra vez muy bien porque ellos querían que yo trabajara con ellos. Ya estaba yo maduro para poder trabajar y ya conseguí pues ser, está feo que yo lo diga, pero uno de los pilares del canal. Yo he visto personas que tienen guardados prácticamente todos los dibujos de la época de Le Canard enchaîné de Vázquez de Sola y de la revista Triunfo. Yo soy uno de ellos. Pues efectivamente lo que se hace en el Canard enchaîné no son chistes, no son bromitas, no son chistes de suegra ni de loro. Y cuando lo enseñamos se produce una convulsión, en algunos casos rechazo, pero es la mayoría los que se sienten tocados. El canal en Francia es como la conciencia del pueblo. Cuando alguien tiene algo que decir, algo que quejarse o algo que... escribía al canal, nos escribía a nosotros, no al canal, sino a los que trabajamos en el canal. Se dirigían a la persona que ellos consideraban que era su alter ego. Yo he recibido muchas cartas, sobre todo de españoles. Lo que se hace es la crónica política en dibujo o en texto, utilizando la sátira, la ironía. Andrés tenía una síntesis a la hora de hacer las caricaturas espectacular, espectacular. Pues en inglés se dice editorial cartoon, que es un editorial, es decir, lo que escribiría un escritor, pero en dibujo. Y creó una cierta escuela, sobre todo con algunas personas que eran difíciles de caricaturizar, como era el caso de Franco, ¿no? Andrés era un hombre que ha vivido la idea de democracia, no más que ver sus dibujos. Son algo fuertes. Yo muchas veces lo he comparado con los cuadros de Goya. Tiene una fuerza tremenda. Es muy curioso el caso de Franco, porque Franco era un tío que era muy fácil de caricaturizar en el sonido, por ejemplo, pero era dificilísimo caricaturizarlo como, o sea, no tenía rasgos predominantes, ¿no? Entonces era muy curioso que Andrés sí lo hizo, ¿no? Lo hizo muy bien. Mi caricatura era distinta a la que se usa en Francia, que son las cabezotas gordas, un poquito exageradas, con los defectos. Si uno tiene una verruga, pone la verruga. Y mis caricaturas no se entendían. Y entonces tuve problemas y me fui. Me fui porque me disgusté con el director. Trabajar para un patrono siempre te condiciona, aunque ese patrono sea a la izquierda. Mucha gente no piensa lo complicado que es este trabajo. Vamos a ver, es muy sencillo y es muy gratificante, ¿vale? Pero es muy complicado. No quiero decir que sea difícil, ¿eh? Es complicado porque tienes que tener una serie de palos del sombrajo colocados, que a veces nos impide ser todo lo libre que nos gustaría. Claro, hay gente que lo rechaza porque no quiere combatir o no quiere pensar, ¿no? Pero Andrés es un artista provocador, insolente. Esto es lo bueno que tiene Andrés. En el momento de elección sobre su propia libertad individual y su trabajo, siempre ha optado por su propia libertad intelectual. Cuando digo provocador insolente lo digo de una manera como panegírico, como alabanza, porque este es el momento de los grandes artistas insolentes. Tú a una idea puedes contraponerla con otra idea. Incluso tú una idea a una idea puedes contraponerla con una bofetada o con una mordaza. Un chiste solo puede ser contrarrestado con otro chiste. El humor es la pancarta de la inteligencia. Hace lo que quiere en cada momento y ojalá
ojalá pueda seguir así muchos más años. Además, ¿se puede ser artista sin ser insolente ni provocador? Es una duda que yo tengo. Bueno, Andrés ha sido súper reconocido en España, ¿vale? Pero ha sido súper reconocido en España por un estrato relativamente pequeñísimo comparado, por ejemplo, con el francés. Los premios que he tenido sin haberme presentado previamente han sido dos, nada más. Uno en Bordiguera. Ese fue uno que me lo dieron junto, no importa quién se llevó el uno y quién se llevó el dos, junto con Federico Fellini, cosa que para mí es un honor. Y ahí había que vestirse de gala, y yo como no me quise vestir de frac ni de cosas de esas, pues me vestí de como se visten los moros cuando van a la Meca. Y el otro fue el Nasreddin Hoja, que ahí es, si de algo me puedo sentir orgulloso en la vida, es de ese, porque estaban lo que los turcos consideraban los mejores dibujantes del mundo. Ya era un honor inmenso para mí haber sido invitado como uno de tantos, de los mejores, y entre todos hubo, cosa que yo no sabía, una especie de concurso que todos votamos por el que nos gustaba más, y yo tuve el premio casi por unanimidad. Y digo casi porque yo fui el único que votó por otro, que no era yo. Hay cosas que es muy curioso en personas que te dan el dato de lo que son, ¿no? La humildad de Andrés, por ejemplo, es una cosa increíble. Es una demostración del gran ser humano que es. Y entonces cuando me dieron el premio, que me lo dio el ministro de Cultura, yo le dije muchas gracias, pero hay alguien que merece este premio mucho más que yo y no lo puede recibir, ni ha podido venir a esta exposición porque está en la cárcel de ustedes, se llama fulano de tal. Y el ministro puso una cara que creía que me iba a matar, pero reaccionó inmediatamente porque el pueblo, todo el público que estaba en el teatro, era un gran teatro, todo el mundo se puso de pie y empezó a aplaudir, y ya el ministro no supo qué hacer y tuvo un discurso muy, muy bonito en que dijo: no, lo que acaba usted de hacer demuestra que usted lo merece más que nadie. Lo más sorprendente de Andrés es que cualquier cosa que tú le recuerdes, ¿vale?, de algo heroico, maravilloso, grandioso, de lo que él es capaz, siempre te dirá: pues no me acuerdo. Porque esa es otra de las características de Andrés. Lo ejemplar es su humildad, su saber estar en la vida. Y Andrés, ¿cómo lo haces? Tu capacidad de ligar. En las primeras horas de la madrugada del 20 de noviembre de 1975, en la Residencia Sanitaria La Paz de la Seguridad Social, en Madrid, dejó de latir el corazón de Francisco Franco Bahamonde, caudillo de España. Yo cuando Franco murió creí que el mundo iba a cambiar, creí que iban a salir flores entre los adoquines. Yo qué sé, yo creí que España iba a cambiar, que todo iba a ser diferente. La transición fue una transacción en la que nosotros perdimos totalmente todo, o prácticamente todo, a cambio de un poquito de agua, que era muy poca para una sed inmensa. Las únicas libertades que se han dado son el botellón, que salieran tetitas en los periódicos, que se pudieran decir palabrotas en la televisión, pero libertades cívicas, ninguna. Ninguna. La transición no fue esa especie de calma chicha y de película feliz que
que ahora pretenden contarnos. La transición fue dura y Andrés, desde luego, fue uno de los protagonistas a la hora de poner su arte y su talento al servicio de la causa del progreso, de la causa de la ruptura con la dictadura franquista. La transición fue ni más ni menos que la restauración de un señor de la Casa de Borbón, un señor designado por Franco, en la que ocurre algo que deslumbra. Perseguidos, acosados, castigados, torturados y fusilados, los miembros de la intelectualidad, de los obreros, los trabajadores, durante tanto tiempo, durante el franquismo, cuando se habla de libertades, se cree que se ha conseguido el sumum. No. Eso sirve simplemente para que se sientan reconocidos en cierta medida, no tengan el riesgo de ser perseguidos, pero todo quedó atado y bien atado. O sea, Andrés volvió, ¿vale? Pero el barco ya estaba lanzado y era complicadísimo en aquel momento subirse. El poder del franquismo, el poder económico, las estructuras internas del Estado, los grupos económicos dominantes, las estructuras ideológicas dominantes han seguido incólumes y lo estamos viendo clarísimamente. Yo no me podía imaginar de ninguna manera que cuando viniera a España me iban a quitar la camisa. Yo pensé que lo que yo había conseguido en Francia, de ser un periodista, digamos, que me perdonen la vanidad, un poco puntero, un poco vedette, un poco conocido, pues pensé que en España sería lo mismo. Y he visto que en España no ha sido lo mismo. En España al principio me han llamado de todos los periódicos. Andrés lleva dentro un inconveniente, ¿vale? Un inconveniente que consiste en haber estado durante la época dorada de su vida en un lugar como Francia, donde al creador se le reconoce continuamente, se le homenajea, es más, incluso se le aplaude por la calle, ¿no? He trabajado en El Mundo, he trabajado en Interview, he trabajado en El Independiente, he trabajado en Diario 16. Y ese nivel intelectual, ese nivel del hombre de cultura, que está en el sitio que le corresponde y es admirado, respetado, requerido por la sociedad, en España no existe nunca, ¿no? Cuando Triunfo cierra, pues él intenta rehacer su vida como dibujante en la prensa española y no lo logra. He trabajado en muchos, pero no he durado en ninguno más de 15 o 20 días, un mes. ¿Por qué? Pues porque creían que yo era de estos que aceptan cualquier cosa, y yo no acepto. Las personas que en España entienden cuál es la característica dominante de Andrés, es un grupo muy reducido, y lo ha sido siempre. Nunca me han dado las gracias, ni falta que me hace. He cumplido con mi deber. Pero en cambio me han metido en la cárcel, o han intentado meterme en la cárcel, que no lo han hecho, porque afortunadamente todavía hay jueces con decencia en España, por oponerme a la OTAN. Estábamos envueltos desde el 81, que se firma el acuerdo para entrar en la Alianza Atlántica, hasta el 86, que se celebra el referéndum de la OTAN que había prometido Felipe González. Pasan 5 años y fueron 5 años muy activos de lucha antimilitarista. Era un momento en que seguían existiendo los dos bloques, había un peligro latente, o al menos eso nos decían, de guerra nuclear, porque el potencial nuclear tanto del Pacto de Varsovia como el de la OTAN era tremendo, y en ese momento dado el hecho de que España abrazara uno de los dos bloques cuando Francia estaba fuera de la estructura militar de la OTAN, pues eso podía ser un factor de riesgo importante para todos. Juanjo, que para mí es uno de las personas que yo quiero y respeto en este mundo. Él fue el que me dio la idea y él fue el que se involucró en el asunto conmigo, y bueno, estupendo, y fui de la suya. No solo había un planteamiento político, de que también había una carga política. La OTAN suponía abrazar un modelo de político que estaba en contra de muchas de nuestras creencias, pero había también un riesgo militar latente. Y en ese contexto, pues Andrés hace una serie de viñetas contra la OTAN. Yo trabajaba en un periódico que se llamaba La Tribuna, decidí publicar las caricaturas a doble página en la edición dominical el domingo anterior al referéndum de la OTAN. Hablamos de eso y él de lo que se comprometía era publicarlo. Y yo hice lo que